Hola profesor, ¿cómo está? Bueno, soy Joaquín Moreno y el día de hoy voy a hacer la presentación del ensayo para el ramo Big Data y Business and Intelligence. Bueno, la pregunta de hoy es, ¿está Chile preparado para las implicaciones legales de la introducción de la inteligencia artificial y el Big Data? Bueno, para poder responder esto, primero la idea es definir los conceptos, que sería inteligencia artificial y Big Data. La inteligencia artificial consiste en generar tecnologías las cuales la idea es que imiten las capacidades humanas y esto que incluso lleguen a crear tecnologías. Y por otro lado tenemos que es Big Data, que es la recopilación de una cantidad de datos muy grandes, también análisis de estos datos, limpiar los datos y así de esta forma en ámbitos empresariales se pueden incluso hasta ayuda a la toma de decisiones. Bueno, eh, antes de empezar, la idea de este proyecto, de esta presentación, es ver cómo sería la introducción de la inteligencia artificial y Big Data en Chile. Entonces, para ello, ¿qué se hizo? Se vio la regulación actual en Chile de estas dos tecnologías, se vio cuáles son sus principales problemas, sus principales soluciones, y también se comparó con países en el extranjero, países del extranjero. Para empezar, la regulación en Chile de IA o inteligencia artificial. Eh, esta, esta en la actualidad, acá en Chile, no tenemos regulaciones establecidas o leyes o algo por el estilo. Pero lo que sí hay es dos proyectos de regulación en Chile de IA. El primer proyecto eh, consta de implantar un pequeño inciso en el artículo 19 del CPR. Y bueno, y este en simples cuentas se refiere a que no puede, como la inteligencia artificial o las tecnologías en sí, afectar tu libertad y tu psiquis. Es decir, como no la puede afectar ni para bien ni para mal. Y el otro proyecto que está también en trabajo es de que la inteligencia artificial no te puede controlar. ¿A qué voy con esto? Es que siempre tiene que ser todo con consentimiento y no puede ser nada, por así decirlo, por debajo de la mesa. Esto hace referencia a que no se pueden implementar nanochips o chips en personas, por ejemplo, sin su consentimiento. Y esa es la idea. Bueno, después en temas de regulaciones en Chile de IA tenemos dos cosas claves o problemas o situaciones que sería el impacto de la IA en las ramas del derecho y el derecho comparado. Cuando nos vamos al impacto de la IA en las ramas del derecho tenemos como primera instancia la propiedad intelectual. ¿A qué va esto? Que si por ejemplo una persona o un inversionista o quien sea genera una inteligencia artificial y esta llega a un punto de que está tan avanzada y crea sus propias tecnologías, crea su propia obra, eh, la pregunta ahí es, ¿quién es el dueño de esta nueva obra, de esta nueva tecnología? Si es la inteligencia artificial o si es la persona que creó o invirtió en esa inteligencia artificial. En el caso de Chile eso está en discusión. Y a la vez también sería un problema que la inteligencia artificial sea dueña de la idea, porque si es dueña de la idea, a la larga sería tratarla como una persona natural, lo cual eso no se puede, por lo menos en una tecnología. Y el caso de la propiedad intelectual en países como más avanzados, como lo que es China, Francia, Reino Unido, estos temas ya están discutidos y tienden a decir, o sea, a que la inteligencia artificial no puede ser dueño o dueña de, de los inventos que crea. Luego, el siguiente
punto de las cosas que afectan, o sea, el impacto de la inteligencia artificial en las ramas del derecho, es el impacto de la inteligencia artificial en el derecho laboral. Aquí va esto. Uno de los principales problemas es que la inteligencia artificial llega a ser tan eficiente y llega incluso a abaratar costos en un futuro, y esto se puede ver reflejado incluso hasta en el personal, que a la larga termina reemplazando a las personas. Y ahí ocurre un problema que es la huelga del Litoral Press, el cual era como un supermercado que, todos sus trabajadores se fueron a huelga. Y el tema es que ¿qué hizo la empresa en ese momento? Empezó a comprar estas máquinas que puede ver aquí en la foto para que la gente se empiece a atender por su cuenta. Y de esta forma hacerle como un contraataque, por así decirlo, a la huelga. ¿Qué pasó? Los encargados de la huelga encontraron que esto era raro y empezaron a preguntar y se dieron cuenta que era ilegal. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si es que un sindicato se va a huelga, eh, la empresa no puede reemplazar a su personal con tecnologías autónomas una vez que que el personal esté en huelga. Y eso fue el problema del derecho, del impacto de la inteligencia artificial en el derecho laboral. Y ahí, por ejemplo, hay una imagen de esa huelga, cuando dice ahí no a la automatización, en huelga, sindicato litoral, litoral press. Y finalmente, en temas de inteligencia artificial, tenemos el derecho comparado. ¿Qué quiere decir el derecho comparado? Es cómo los países han avanzado o en qué situación están respecto a Chile. Realmente es una comparación, se puede hacer una comparación de muchos países. Y bueno, uno de los principales líderes que podemos identificar acá es que está Europa, específicamente igual el Reino Unido, China, Estados Unidos, y esos son como los más potentes. Y por ejemplo llega a tal punto que China, no recuerdo en cuántos años, llegó a establecer así como que de a 5 a 10 años ser líderes mundial en temas de regulaciones de inteligencia artificial. Para el caso de Chile, a nivel mundial, está avanzado, porque son más de 30 países nomás, un poco más de 30 países que están implementando regulaciones de inteligencia artificial en sus países. Y en cambio, Chile, a comparación de los países que ya están, no es el más rápido, no es de los más rápidos, pero tampoco es de los más lentos. Esto se ve que ya tiene proyectos en discusión. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es Big Data y regulación en Chile. En sí, el Big Data y regulación, o sea, la regulación en Chile del Big Data no es como no está muy trabajada, pero lo que sí tiene Chile son leyes que ya protegían de antes, por así decirlo, los datos y la privacidad de la persona. Entonces aquí es donde llegamos a estos dos puntos, que es la Ley de Protección de Datos Personales de Chile, que es la Ley 19.628, y a la vez Data. La Ley de Protección de Datos Personales de Chile, esta consta de que hay distintas regulaciones, protocolos, limitaciones de empresas por ejemplo, un ejemplo claro es que los bancos no pueden compartir tu información, porque si eso se pudiera hacer, compartirían claves y cosas así. Y también otra regulación que hay dentro de esta misma ley, de la 19.628, es que una vez que una empresa termina de... O sea, un cliente termina de estar con esa empresa, ¿qué hace la empresa? Tiene que eliminar los datos. Y finalmente tenemos la conclusión,
respecto a este tema que lo personal lo encontré bastante interesante, más de lo que esperaba. Y, y por ejemplo, también hay situaciones que son muy distintas en el ámbito de Chile respecto al Big Data y la inteligencia artificial. En temas de Big Data, hoy en día sí se podría implementar tecnologías en Chile de Big Data, porque el tema de datos personales e información, eso sí está regulado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el día de mañana si quisiera hacer implementar Big Data, se podría hacer sin mayor complicaciones. Pero en cambio, en el tema de inteligencia artificial, eh, todavía está en proceso. Y, y a la larga, como es un tema tan novedoso, de hecho se denomina que la inteligencia artificial podría llegar a impactar tanto como lo fue el Internet en su momento, que las regulaciones en este tema son muy complicadas. Porque, por ejemplo, si es que quieres automatizar toda una empresa, eh, ¿quién se va a hacer cargo de la gente que fue despedida? Y cosas así. Pero en sí es un avance muy importante para la época y Chile en estos momentos se puede considerar que está en un proceso de cambios tecnológicos y, y al parecer va bien. No es el líder, pero va bien. Así que muchas gracias, profesor. Ahí nos estamos viendo.